Buenos días, tengan todos ustedes. Vamos a empezar nuestra transmisión. Un saludo a la distancia a todos aquellos que nos están acompañando y que están siguiéndonos a través de este medio. Queremos informarles, estábamos contemplando que el día de hoy se hiciera la reunión en forma presencial, pero debido a tantos factores como es esto que nos tiene en casa, el coronavirus, y cómo se ha elevado las infecciones, los contagios y las muertes, pues decidimos seguir transmitiéndolo y hasta nuevo aviso. Vamos a continuar escuchando este ciclo de conferencias, vamos a continuar con ello. Y el día de hoy vamos a tocar un tema importante, el ciclo de conferencias que hemos titulado Las señales de los últimos tiempos o los tiempos del fin. Y pues vamos a continuar. ¿Qué les parece si vamos a la escritura en el libro de Mateo capítulo 24, verso 3, el texto que nos ha servido de base para estos estudios? Dice la escritura de la siguiente manera: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Todo esto será principio de dolores. Hasta ahí leemos y vamos a hacer una oración, vamos a pedir la bendición a Dios. Señor Jesús, queremos pedirte en esta mañana tu ayuda, queremos rogarte de tu bendición, queremos pedirte que tú nos acompañes, que tú nos hables y que tú nos hagas ver los tiempos que nos ha tocado vivir. Jesús, te pedimos que tú, ahí donde estén cada uno de aquellos que nos está escuchando, que tu Espíritu esté ahí hablándoles. Que así sea, y que el día de hoy tu nombre sea muy, muy reverenciado. Te lo rogamos que así sea, y que, Señor, sea de mucha bendición este estudio. Te lo rogamos en el precioso nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Pues este es un texto que nos ha servido de base para dar estos mensajes. Hemos hablado acerca de ello y continuamos con estas señales. Estas palabras son de Jesús, los diferentes tipos de señales que él dijo que iba a acontecer cuando él viniera por segunda vez. Habla de violencia, vimos la inmoralidad sexual, los falsos cristos, los falsos profetas, las pestes, las calamidades. También hemos tocado cómo el amor de muchos padres iba a enfriar hacia sus hijos. Y hoy pues vamos a ver otra señal que la Escritura nos habla acerca de los fines de los tiempos, que pues, no está aquí en este libro de Mateo, sino que está en Daniel, un libro profético. Vamos a ver un texto ahí en el capítulo 12, verso 4. Nos dice la Escritura, Daniel capítulo 12, verso 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Está recibiendo una instrucción, un ángel le dice: sella estas palabras hasta el tiempo del fin. Esto se va a cumplir en los tiempos del fin. Y dice: muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Eso
es lo que dice este texto y conocemos que el libro de Daniel lo podemos dividir en dos partes. La primera parte es la vida que llevó en Babilonia cuando él fue cautivo junto con sus amigos. Narra todo lo que aconteció en ese lapso. Y la segunda parte del libro de Daniel podemos decir que es profético, que nos habla de lo que va a acontecer en los últimos tiempos. Nos dice que hay dos aspectos importantes. Número uno, que muchos correrán de aquí para allá. O sea que el movimiento que se vaya a hacer entre las personas va a ser muy rápido. Antes de este siglo, a mediados del siglo pasado, el movimiento de las personas, lo más rápido que podían moverse es a 50 kilómetros por hora. Esto sea en bicicleta, sea en caballo, sea en carruaje, lo más rápido que corrían era 50 kilómetros por hora. El día de hoy, la velocidad que alcanzan los autos modernos, es una velocidad impresionante. Los aviones, después de su invención, podemos decir que mucha gente el día de hoy en los aeropuertos está llenándolos y están viajando de aquí para allá. Están moviéndose a nivel de todo el mundo de una velocidad impresionante. No solamente en aviones, también se han inventado cosas terribles, el cohete hacia la luna, las aeronaves a una velocidad que a veces nos queda pensativo, impresionante de la velocidad que alcanzan esas aeronaves. Daniel lo estaba profetizando. Y la segunda parte, que es la que vamos a ahondar más en ella, se refiere a un aumento de la ciencia y la tecnología. Daniel se escribió un poco más de 2600 años de nuestra era y él ya está hablando de ese aumento de la ciencia. Y este estudio pues, lo vamos a dividir en tres partes, en tres secciones, para poder entenderlo. Vamos a ver la primera parte, cómo el hombre siempre ha buscado el conocimiento. También el segundo punto que vamos a tocar son datos acerca de cómo realmente estamos viviendo lo que dice Daniel en ese aumento de la ciencia. Y número 3, vamos a ver las consecuencias de estos avances tecnológicos y de conocimiento. Hoy podemos decir que hay un aumento de la ciencia muy pronunciado desde hace 4 siglos. Vemos cómo la ciencia ha aumentado de una manera exorbitante. Pero no solamente la ciencia, sino también muchas cosas que quisiéramos que se detuvieran, como la delincuencia, la maldad, la corrupción, los asesinatos, las guerras, las pestes, las hambres. Eso también se ha incrementado y, como dice la Escritura, la ciencia aumentará, pero también la maldad se iba a multiplicar. Y estamos viendo también cómo eso se ha cumplido. Vamos a empezar con el primer punto, cómo el hombre siempre ha buscado el conocimiento, cómo el hombre desde su creación, él ha querido tener esa inteligencia y ese conocimiento. La historia nos lo dice en Génesis capítulo 3, verso 4 y 5. Nos dice que lo que sucedió hoy en el huerto del Edén, como la serpiente, que era astuta, el diablo, engaña a Eva, diciéndole, aunque Dios te había dicho que no comieras de los frutos del huerto, porque Dios les había dado un mandamiento. Y Eva le dijo, no, Dios no nos dijo que de todos los frutos, sino nos dijo que de todos podemos comer, solamente del árbol de la ciencia del bien y del mal
no podemos comer porque el día que comamos vamos a morir. Y dice en el verso 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Vemos aquí entonces dos áreas en las cuales estaban tentados o empezó la tentación, el diablo a mentirle a Eva y a Adán, diciéndoles, bueno, pues mira el fruto. La primera causa de tentación fue pues la codicia o el que era agradable a los ojos de Eva, y la segunda área de tentación, ellos podían adquirir conocimiento para ser como Dios. El hombre desde el principio siempre ha querido eso, el tener conocimiento. Conocimiento no es malo, el conocimiento Dios no lo reprueba, es un don de Dios, es una herramienta para servir a nuestro prójimo con conocimiento. Cuando una persona tiene conocimiento de medicina, de leyes, ayuda a su prójimo. Es una manera de superarnos es las áreas que podamos adquirir conocimiento y tener oportunidades para trabajar, para recibir una remuneración por el conocimiento que tenemos. Y el conocimiento no es malo. Algunas personas religiosas, algunos de ellos, muy pocos el día de hoy, no han querido tener o adquirir conocimientos que el día de hoy son básicos para sobrevivir y para salir adelante. Y algunos de ellos que se asocian como si fueran cristianos, son personas que no quieren adquirir conocimiento, como los menonitas, los amis, que ellos ven malo la ciencia, la tecnología, no quieren luz, no quieren comprar en supermercados, ellos quieren cosechar su fruta, no tienen acceso a las telefonía, etcétera, los autos, ellos manejan todavía en carretas y pues ellos dicen que son cristianos. Falsamente, pues estos grupos religiosos han rechazado la ciencia, grupos que hoy en día pues vemos que están en épocas que se quedaron muy atrás, ahí como la Edad Media, una edad de oscurantismos, donde el único que tenía el control y el conocimiento era la religión católica, y vivían de esa manera. Y cuando alguien quería sobresalir en el conocimiento, o decían que era un hereje y lo mataban. El caso emblemático, Galileo Galilei, una persona científica que fue declarada hereje debido a un juicio que le hicieron ahí la Iglesia Católica Romana en 1633. Él fue condenado. Su delito es que era vehementemente sospechoso de herejía. Él promovía la creencia de que la tierra se movía a través de los cielos, o sea, que la tierra era la que se movía, no el sol era el que se estaba moviendo. Y él pues estaba respaldando una teoría que había dicho también su
contemporáneo Nicolás Copérnico. En aquella época era aceptado que la Tierra permaneciera pues inmóvil y el Sol era el que se movía. Galileo agravó su delito porque él decía que la Tierra se mueve y que no entraba en conflicto con las Escrituras. Esa persona estudioso de la Escritura. Y eso fue lo que le ocasionó su muerte. Es algo terrible que cuando una persona quiere pues, dar sus puntos de vista, su conocimiento, en aquella época era silenciado con la muerte. Pasaron el tiempo, los siglos, empezó a caminar el conocimiento y la ciencia, y cuando el Señor Jesucristo vino a esta tierra y años antes, también los griegos, ellos empezaron a desarrollar ese conocimiento, su filosofía, empezaron a profundizar en el conocimiento, como queda registrado en 1 Corintios capítulo 1, verso 22. 1 Corintios capítulo 1, verso 22, dice la Escritura: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Los griegos representaban a la filosofía, amaban la sabiduría, decían que estaban buscando la verdad, estaban recorriendo todas las partes conocidas de aquel entonces para encontrar la verdad. Ellos eran racionalistas, así como los judíos terminaron en su ritual, los que no eran judíos acabaron convirtiéndose en racionalistas y pues se tenían que ajustar a las normas. Este pasaje del apóstol Pablo a los griegos dice que ellos buscaban sabiduría. Desde unos 400 años antes de que viniera el Señor Jesucristo a esta tierra, la nación griega produjo, y lo deja registrado en la historia, una brillantez mental muy grande a su época. Son logros también artísticos, sensacionales, de los cuales pues están registrados y están ahí las evidencias, y que hasta el día de hoy deslumbra a la humanidad, a las personas cuando van al museo, cuando van a esas ciudades en las cuales estuvieron los griegos y ven imágenes, cuadros, lienzos y monumentos realmente impresionantes. Aquella época de oro duró aproximadamente unos 300 años, 400, y surgieron hombres como Pericles, Anaxágoras, Tales de Mileto, Sócrates, Platón, Aristóteles, que ya desaparecieron, pero que dejaron ahí registrado su huella en relación al conocimiento, a la sabiduría, a la filosofía, que ellos ahondaron en ella. Dejaron ahí sus doctrinas o escuelas que siguieron a ellos y permanecieron por muchos años. En el versículo 22 nos dice que los griegos buscaban sabiduría. Ellos, lo único que los movía era adquirir conocimiento y sabiduría. El día de hoy aún el ser humano, eso es lo que les llama más la atención: adquirir sabiduría, adquirir conocimiento, y
también en su búsqueda quieren buscar la verdad acerca de muchas cosas que todavía hay interrogantes y que, como dijo Galileo Galilei, pues no se contrapone, no se choca con lo que dice la Escritura. La Escritura nos habla de muchas cosas que fueron registradas y habladas siglos antes de que se descubrieran, de que las personas que se dedicaron a investigar saliera al público, pues ya la Biblia ya lo había registrado, ya estaba ahí en las Sagradas Escrituras. Y el día de hoy pues vemos también que todas las personas que se dedican a investigar, a estudiar, están en esa posición, en buscar sabiduría, en buscar el conocimiento, en saber por qué de las cosas, por qué del universo, por qué las leyes de la gravedad, etcétera, y están investigando y pues han redescubierto muchas cosas, porque son redescubrimientos, no que hayan descubierto algo que Dios no haya hecho, pero la ciencia sigue aumentando. Pablo allí en Atenas, cuando fue a ese lugar, la cuna del conocimiento, también deja registrado en Hechos capítulo 17, verso 16, que mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en las plazas cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de su resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quieres decir, porque todos los atenienses y los extranjeros que vivían ahí, los residentes de allí, en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Atenas era el centro de la cultura del mundo. El Areópago era un tribunal griego formado por un consejo de nobles que se reunía al aire libre. Era una especie de estadio pequeño, no tenía techo, y era un ambiente estáticamente atractivo. Lo que se hablaba, se escuchaba todo alrededor. Había edificios, estatuas hermosas. Sin embargo, debemos recordar que a pesar de su belleza, la ciudad estaba completamente entregada a la idolatría, estaba metida ahí en la idolatría, estaba adorando a los dioses de la antigüedad que ellos creían que eran divinidad. En su mucho conocimiento y sabiduría que ellos tenían, estaban en su ignorancia en relación al Dios. Ellos buscaban respuestas. Por eso cuando llega Pablo a decirles que él venía predicando a Jesucristo, al Dios que hizo los cielos y la tierra, ellos se interesaron, ellos dijeron: pues queremos escucharte. Y ellos lo llevaron ahí a ese lugar para escucharlo, y ahí es donde Pablo les dio el mensaje del Señor Jesucristo. Pero estaban entregados a la idolatría, como el día de hoy vemos tristemente personas que tienen conocimiento en la mente, que tienen conocimiento en relación a lo que ellos han adquirido, y son personas de renombre,
personas que tienen un título, un doctorado, etcétera, son funcionarios, son gente aún que representa un país y que están entregados a la idolatría. En su conocimiento no alcanzan a entender que solamente hay un Dios que hizo los cielos y la tierra, y la escritura la hacen a un lado por el conocimiento. Así estaban los atenienses. Ellos tenían eso en su corazón, el adquirir conocimiento y sabiduría, pero no tenían a Dios en su corazón. El aumento desmedido de la ciencia es el segundo punto que tocamos el día de hoy. La ciencia ha tenido un aumento notablemente grande a través de los últimos siglos. A partir del siglo XVI, donde empieza a despertar el conocimiento después de esa época de oscurantismo, esa época de Inquisición, los seres humanos empezaron a querer tener respuestas, y desde ese siglo, el siglo XVII, el siglo XVI, empezamos a ver cómo empieza a incrementarse la ciencia. Y vemos la cronología del siglo, desde el siglo XV, donde hubo solamente cuatro inventos en todo un siglo, desde 1400 hasta el 1500. En el siglo XVI, en el año 1500, desde que se inventa la camisa hasta cerca del siglo XVII, donde en 1592 se inventa el termómetro. En ese siglo solamente hubo 10 inventos, 4, 10, y en el siglo XVII hubo 19 inventos solamente en 100 años. A nuestra época son muy pocos. En el siglo XVII entonces hubo 19 inventos, desde la regla del cálculo en 1622 hasta el billete de banco en Suecia en 1658, y la champagne en 1688, que fue unos que marcaron ese ciclo, y la máquina de vapor al final del siglo en 1698. En el siglo XVIII hubo 45 inventos, empezando desde el piano en 1700, donde se inventó el piano, y siguieron muchos eventos, 45 inventos en ese siglo: el automóvil, el globo de aire, la máquina de coser, la prensa hidráulica, que fue la última que se inventó en ese siglo, en 1796. El siguiente siglo, en el siglo XIX, pues empieza a incrementar la ciencia. 131 inventos en el siglo XIX. Entre ellos, pues se inventó la bicicleta en Alemania, nuevamente la máquina de coser eléctrica, los abrelatas, el teléfono, los focos, la plancha eléctrica, la cocina eléctrica, la aspirina, que fue uno de los últimos inventos de ese siglo, allí en Alemania, en 1897. En el siglo XX, pues empieza a explotar el conocimiento, y hubo en ese siglo 142 inventos el siglo pasado, el que ya tenemos 20 años. Entre ellos fue la aspiradora, el primero en Inglaterra en 1901,
y de ahí hubo muchísimos: refrigerador eléctrico, el acero inoxidable, la metralleta, hicieron las autopistas, la penicilina, el microscopio de contraste, la fotocopiadora, el horno de microondas, el reloj digital, y vemos hasta 1990 la realidad virtual. 1990. Y de ahí, del 2000 al 2020, vemos una explosión del conocimiento que a veces ni uno mismo ni mucha gente alcanza a comprender y a entender todo lo que el día de hoy se está viviendo y todo lo que se ha inventado. Desde ese celular que se inventó en el siglo pasado, cómo fue su transformación. A lo mejor tú te acuerdas del primer celular que salió al mercado, y pues era como ladrillo, un teléfono grandote que a veces servía como radio en las personas que estaban intercomunicadas. Pero de ahí hasta la fecha, el día de hoy, vemos un avance impresionante de nada más de este aparato, de este teléfono. El día de hoy, este teléfono tiene más capacidad y más funciones que una computadora. Un simple telefonito, un telefonito con una pantalla que ya es táctil, que le puedes picar, que te puedes conectar y puedes ver películas, puedes hablar de un continente a otro por la tecnología que ha avanzado, los satélites. Es algo impresionante. Si tú vieras la evolución de los teléfonos de todas las compañías, te vas a dar cuenta que pues es algo impresionante. Yo recuerdo cuando era niño, cuando salió los teléfonos públicos, y yo de niño pensaba y decía: ¿cómo es posible que se pueda comunicar una persona a través de un cable? ¿Cómo pasa la voz a través de ese cable y llega al otro lado si la persona está muy lejos? Si en aquel entonces para mí era algo difícil de entender, pues ahorita con los avances científicos y tecnológicos, que agarramos nuestro teléfono y podemos comunicarnos, no solamente una persona, sino hacer unas videoconferencias en el teléfono, donde podemos sacar información de todo tipo, ver todo tipo de cosas ahí en ese aparatito. También decir pues cuánto de almacenamiento tiene. Realmente la tecnología nos está rebasando. Es algo que fue en estos últimos años donde pues ya un teléfono te cuesta más que una computadora. Te cuesta mucho dinero por todas las funciones que tiene, la cámara que tiene, que empezó con unos megapíxeles, 10, 12 megapíxeles. Ahorita la cámara que tiene un teléfono actual son más de 100 megapíxeles, y es algo tremendo. Y no solamente eso, sino muchas funciones que a veces hasta ahí las tenemos y no las podemos desarrollar por no tener el conocimiento. Y lo que viene hacia adelante, va a haber ya teléfonos que lo vas a poner y va a salir el holograma, etcétera. Eso no se imaginaba en la antigüedad. El reloj donde ya el reloj que antes era el que marcaba nada más el tiempo,
pues veías la hora y para eso servía el reloj. El día de hoy ya hay una computadora ahí en ese reloj, en ese cuadrito que te marca todo, te marca la temperatura, la frecuencia cardíaca, los pasos que diste, si dormiste bien, si no dormiste, te puede conectar ahí a tu celular y hace muchas funciones un reloj, que eso se desarrolló hace algunos pocos años y que ahorita todos los jóvenes quieren tener ese reloj. Y lo que viene, te repito, pues ya están hablando de que sale la imagen ahí en el reloj y van a estar hablando como si estuviera la persona ahí con ella. Antes, años anteriores, esto no podíamos haberlo dicho, este tema lo dije unos años antes y se oía que iba a suceder eso, pero todavía no lo veíamos palpablemente. Y el día de hoy lo estamos viendo, cualquiera puede tener acceso a ese reloj y tenerlo y decir que lleva una computadora ahí en el teléfono, en el reloj. Es algo que pues estos últimos 20 años en este siglo va a seguir avanzando la tecnología y la ciencia muy abundantemente. Y no solamente eso, no solamente a nivel de ciencia, no solamente a nivel de tecnología, porque nosotros comparamos como cuando estábamos estudiando ahí en la universidad o en el Politécnico, donde tú estudiaste, o tal vez eres joven, pero yo que tengo algunos años, me acuerdo cuando empezó la computadora y el almacenamiento que la computadora tenía pues, era de 4 gigabytes. El día de hoy son terabytes los que tiene una computadora y el disco que se le metía para la información era un disquete de 8 pulgadas, un disquete grande, negro, que se le metía donde estaba el orificio para la memoria, y ese era el que traía la información y lo que traía era 1.2 megabytes nada más de almacenamiento. Después empezó a evolucionar en el disquete de 3,5, que a lo mejor ya lo conoces si eres joven o lo conociste, y que ya el día de hoy pues ya no hay compartimentos para meter esa disquete de 3,5, ya ni te venden disquete de 3,5 en las tiendas de tecnología. Surgió después la memoria USB, esa hasta el día de hoy pues la seguimos teniendo, pero la primera que surgió pues era muy pequeña de almacenamiento. El día de hoy hay hasta de 2 terabytes. Esa es mucha información en una pequeña memoria. Después, en el 2010, surge la memoria SD. La SD, una memoria chiquita, delgada, un centímetro por 1 más o menos, donde también esa memoria almacenaba 256 gigabytes. Y después, en el 2010, también surge la memoria micro SD, que todavía el día de hoy pues, sigue funcionando. Pero después del 2010 también surge la nube, donde el almacenamiento es gratis y puedes almacenar lo que tú quieras ahí en una nube, así le dicen, y después jalar toda la información. Eso
pues no, ni siquiera pensarlo en muchos años anteriores, pensando y diciendo que eso iba a suceder. Tener toda la información que tú quieras en una nube ahí y después jalarla como tú quieras y donde quiera que estés, solamente necesitas un aparato para jalar esa información. No se podía entender. Las comunicaciones el día de hoy están siendo muy avanzadas, el internet, el Face, el YouTube y todas las redes sociales que juntan muchas personas a nivel mundial, es un avance muy grande. Si vemos cómo avanzó la tecnología, primeramente la mecanización, la máquina de vapor, la energía hidráulica y la mecánica, y después la electricidad y con ella la producción en masa, la cadena de montaje y la electricidad fue algo importante para seguir a la siguiente etapa, fue la automatización, la tecnología de la información y la comunicación. Y el día de hoy estamos viendo la cuarta etapa y no sabemos cuántas más vaya a haber, que es la digitalización. El internet ahí en la casa, la nube, los sistemas cibernáuticos y la robótica. Es algo terrible porque ya se están inventando los robots que te limpian el piso, los robots que hacen muchas cosas en las industrias. Ya se está viendo cómo se inventan muchas cosas. A lo mejor por ahí una película que se llamaba Volver al Futuro y sacaron muchas cosas, tanto esa película como algunas otras de lo que iba a suceder en el futuro, y lo estamos viendo el día de hoy. Automóviles que iban a volar, ya el día de hoy ya hay automóviles que no se desplazan en carretera y no tienen ruedas, sino que están volando. Y ya hay automóviles eléctricos, es otro invento de los últimos tiempos, los híbridos, y que está teniendo mucho auge, los eléctricos, en los cuales pues ya no se requiere gasolina, nada más una pila y conectarla y eso te va a mover por todos lados. Es un avance muy grande. Vemos también cómo hay imágenes tridimensionales ya el día de hoy, se ve ahí nada más en películas cómo le mueven y se mueve la imagen y se proyecta. El día de hoy ya es algo real. La medicina ha avanzado muchísimo. Antes pues eran remedios, el día de hoy que enfermedades incurables en tiempos pasados, ahora pues ha avanzado de tal manera que hay solución a diferentes enfermedades que en años anteriores no se había, por el descubrimiento de las células madres, como también las vacunas y muchos otros procedimientos que se siguen investigando y siguen saliendo a la luz para atacar las enfermedades. Satélites, ahorita cualquiera puede mandar un satélite, un cohete, y se están mandando. Si tú hubieras la información de cuántos cohetes van a la atmósfera, y no los lanza el gobierno, sino empresas que lanzan sus satélites para tener comunicación y hacer todo lo que ellos quieren hacer, son muchísimas. Diariamente se están mandando esos cohetes ahí al espacio para tener ellos control de muchas cosas.
los viajes fuera de este planeta. Antes, pues nada más era ahí algo que se podía, no sé, imaginar, pero decir si se puede salir de esta tierra. El día de hoy es, pues ya, no nos enteramos de todos los viajes que salen, las exploraciones, las naves que van a los planetas, las sondas que envían para sacar fotografías. El día de hoy han surgido tanta tecnología que ya alcanzan a ver los agujeros negros, otras galaxias. Cierto, nos falta mucho para poder ir a esas galaxias porque son años luz, y a lo mejor nuestros nietos y nuestros tataranietos, y si pueden llegar los tataranietos sin que Jesús venga, pudieran verlo. No lo sabemos, pero sí sabemos que será difícil porque las señales se han cumplido, las señales del fin. Muchos avances tecnológicos, científicos, en medicina, en ingeniería, en ciencia, en biología, que nos faltaría tiempo de enunciar, pero quisiera pasar al tercer punto, las consecuencias del avance científico en los seres humanos. En 1 Corintios capítulo 8, verso 1, nos dice la Escritura, 1 Corintios 8:1, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. El conocimiento no es malo en sí mismo, pero si la persona se descuida, podemos envanecernos y olvidarnos de Dios. Pensar que tenemos mucho conocimiento, que nosotros somos, no sé, los mejores médicos, cualquier profesión que tengas y tienes mucho conocimiento de ello, te aparta de Dios, porque la sociedad así es, le crece el orgullo y empieza la guerra entre la ciencia, el conocimiento y Dios, porque pues la gente no conoce al verdadero Dios. Nos has hecho pensar que elegir entre Dios y la ciencia, pero eso no es verdad. La verdadera ciencia lleva al conocimiento del verdadero Dios. Cuando alguien descubre cosas, lo único que los lleva a hacer es conocer a Dios. Muchos científicos lo han dicho. Mucha gente que ha dejado huella aquí en la historia y que están ahí anotados en su biografía de lo que hicieron, ellos eran conocedores de la Escritura. Ellos decían, yo no estoy descubriendo nada, nada más le estoy siguiendo los pasos a Dios. Yo solamente estoy redescubriendo lo que ya Dios había dicho que existía. Y la gran mayoría de los científicos y de los que han dejado huella aquí en esta tierra tenían el conocimiento de Dios, conocían al verdadero Dios. Aunque el día de hoy dicen que no se lleva la ciencia con Dios, no es verdad. La verdadera ciencia lleva el conocimiento de Dios, como lo dice Salmo 94:10. Dice de la siguiente manera, Salmo 94:10, el que castiga a las naciones no reprenderá, no sabrá el que enseña al hombre la ciencia. ¿Qué podemos decir que el hombre pueda inventar si Dios es el que enseña al hombre la ciencia? El conocimiento tiene un fundamento que es Dios. El Salmo 111, verso 10, nos dice, Salmo 111:10, el principio de la sabiduría
es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Vemos que Dios dice: el principio del conocimiento es el temor a Dios. Todos los que investigan para refutar lo que dice la Escritura se han dado cuenta que la Escritura, la palabra de Dios, es verdad. Lo que ahí dice, nada más la ciencia lo corrobora y lo certifica que así es. Todo, desde el Adán y Eva, los científicos verdaderos, ellos han dicho que venimos solamente de una pareja y le han denominado la pareja mitocondrial, la Eva mitocondrial y Adán mitocondrial. Que nada más venimos de eso, lo comprueba la ciencia y todo lo que dice la Escritura. Los científicos, cuando investigan, lo comprueban. Muchos se han convertido a Dios nada más por querer refutar lo que dice la Escritura, y cuando se dan cuenta dicen: pues es verdad lo que ahí está escrito. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Por otro lado, el impacto de la ciencia en el hombre ha tenido un efecto directo en lo espiritual. Hombres, mujeres y niños que están siendo esclavos a la tecnología, a lo que vemos el día de hoy. La tecnología sería una herramienta muy valiosa para los creyentes, para poder difundir el Evangelio. Estamos en el siglo XXI, podemos decir que se ha cumplido esa profecía en la cual Daniel dice que la ciencia se iba a aumentar. Y a veces ha superado los límites del conocimiento, porque hay organizaciones que se dedican a eso, a inventar cosas, a ver hacia el futuro, a empezar a investigar cosas para sacarlas mejor. El día de hoy se está inventando unas partículas en las cuales se unen y pueden ser las más fuertes que el acero, más fuertes que el aluminio, más fuertes que todo, y pueden aguantar lo que sea, y es como un plástico. Y estamos viendo cómo después de 20 años, antes de 20 años parecía que era imposible, hoy en día no solo es posible, sino que ha superado todo el conocimiento, y lo que se hizo 20 años atrás, pues ya quedó obsoleto, ya quedó en la historia. Ya todo lo que se hizo 20 años atrás, eso ya es historia, eso ya no se considera, porque ya quedó obsoleto. Un celular, un tabique de esta, ya ¿quién lo quiere? Nadie lo quiere. Un disquete de 8 pulgadas, ¿quién lo quiere? Nadie lo quiere. Una computadora así de grandota con un monitor bien pesado, ya es obsoleto. Lo que se hizo 20 años atrás y todos los siglos anteriores, eso ya quedó en la historia, es obsoleto. El hombre ha desatado, pues, todo el conocimiento que tiene, y lo ha desbordado en los avances tecnológicos y de la ciencia, que el día de hoy podemos decir que nos está rebasando a mucha gente. Por ahí decía que si una persona no se actualiza y no está constantemente adquiriendo conocimiento, no va a hacer nada en el futuro. Ahorita los jóvenes
tienen que adquirir conocimiento y estar empapados de los nuevos avances, de la nueva tecnología, para tener una oportunidad en los trabajos. Y decía esta persona, los que se quedaron, ya se quedaron con el conocimiento anterior, con lo que sabían hace 10, 15 años, y los profesionistas que el día de hoy están saliendo tienen que seguir estudiando y adquirir conocimiento para que tengan una oportunidad en el futuro, si no, también se van a quedar. Está avanzando tanto la ciencia, la tecnología y todo lo que estamos viendo, que dicen que cada 72 horas se duplica el conocimiento, empieza a duplicar. Todo el conocimiento y todas las cosas empiezan a avanzar y seguir adelante. Pero no solamente es la tecnología, sino también las cosas que afectan a la persona, como pues ahí en los aparatos pues hay pornografía, hay videos que nada más lo único que hacen son matar, violar, asesinar, decir cosas doble sentido, y el corazón del hombre pues se está alimentando con eso, y debemos tener cuidado. Hay un peligro a la esclavitud, a esa tecnología, pero no para adquirir conocimiento verdadero, sino para todo lo que ahí te meten personas que quieren vender ahí su producto, sus cosas para causar daño, pues se lo meten ahí y es peligroso. El robo de tiempo también, el abandono de las relaciones interpersonales, en vez de estar conviviendo con la familia, con la esposa, con los hijos, están en sus tabletas, y hemos hablado de ello, como todos con sus teléfonos en una sala, hasta el perro ahí con su teléfono, y las relaciones interpersonales no hay. La Escritura nos dice que cuidemos nuestros ojos, en Proverbios 4:25, que guardemos nuestro corazón, que tengamos cuidado de la hipocresía, y eso es lo que acarrea el aumento de la ciencia. Debemos de tener cuidado con todo esto. La Escritura nos lo dice. Cuidemos nuestro corazón, nuestra mente. No es malo tener conocimiento, pero que ese conocimiento no nos envanezca. El conocimiento envanece y el amor edifica. Cuidémonos de los avances tecnológicos, que los utilicemos para el bien, no para nuestro mal y de nuestra familia. Y pues estamos viendo que esta profecía el día de hoy se está cumpliendo y se ha cumplido. Lo que estamos viendo de 20 años para acá es algo que mucha gente ni siquiera en mediados del siglo pasado se lo imaginaba. Leía una revista un mensaje del año que decían que en el año de 1921 hicieron un examen ahí en una escuela diciendo cómo te imaginas que va a ser el 2021, y pues se quedaron cortos al imaginar todo lo que estamos viviendo el día de hoy. Tengamos cuidado como cristianos, y sabemos que Dios, el Señor Jesucristo, viene pronto por su iglesia. Pues vamos a terminar y vamos a hacer una oración, vamos a despedir esta reunión. Señor Jesús, gracias te damos porque tú nos ayudas a entender que estamos viviendo en los últimos tiempos, y te rogamos, oh Señor, que tú nos hagas vivir de acuerdo a estos tiempos que nos ha tocado vivir. Señor, sabemos que son tiempos difíciles, donde una pandemia nos ha atacado y estamos
en una situación en la cual necesitamos mucho de ti. Ayúdanos a mantenernos firmes, a agarrarnos de tu mano, a no soltarnos, Señor, y a ver hacia el frente, hacia el objetivo que es la vida eterna. Que esta ciencia y tecnología no nos distraiga del objetivo principal, que es estar contigo. Gracias te damos porque tú nos hablas, tú nos adviertes y tú nos das estas señales para saber que tú estás cerca. Síguenos hablando en el nombre de Jesús. Amén. Pues antes de despedirnos, nada más agradecer la oportunidad que nos das de escuchar estos mensajes y decirte que pues vamos a seguir transmitiendo a través de este medio las enseñanzas, las predicaciones, hasta nuevo aviso, hasta que se regularice esto y veamos que no haya riesgo para reunirnos físicamente. A lo mejor son pocas semanas, no lo sabemos, pero vamos a estar aquí continuando con este ciclo de enseñanzas. Que Dios les bendiga, un abrazo a la distancia y nos vemos la próxima semana.